Continuando con nuestro curso de actualización cardiometabólica, en el módulo número 10 vamos a hablar de obesidad. Y esta es nuestra agenda de trabajo. Primero, diagnóstico y clasificación. Segundo, el ABCD, concepto de adipocitopatía. Tercero, categorizando el riesgo. Cuarto, hígado graso. Y quinto, las perspectivas terapéuticas. Diagnóstico y clasificación. Para ello, entonces, vamos a utilizar el segundo consenso latinoamericano de obesidad, producido por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obesidad en el 2017. ¿Cómo clasificar la obesidad? Según el estado nutricional, por el índice de masa corporal. Y decimos que obesidad se presenta cuando una persona tiene un índice de masa corporal mayor o igual a 30. Y lo subdividimos en obesidad grado 1, si el índice de masa corporal va de 30 a 34.5, obesidad grado 2 de 35 a 39.9 y obesidad grado 3 mayor de 40. Según la circunferencia abdominal, entonces tenemos que una persona tiene obesidad si su circunferencia es mayor de 94 centímetros para los hombres y 90 centímetros para las mujeres, esto para la población latinoamericana. Pero es importante definir que existen dos tipos de grasas principales y que conllevan a diferentes tipos de patologías. La llamada grasa subcutánea, que es la grasa externa, y la llamada grasa visceral, que es la grasa que rodea a los órganos. Está en la parte interna. Entonces tenemos dos tipos de pacientes. Si la grasa se acumula principalmente en el tejido subcutáneo, eso va a determinar lo que se llama aumento de la cintura abdominal. Es decir, un paciente que tiene aumento de su cintura abdominal y, elemento importante, tiene triglicéridos normales. Y esto corresponde a lo que se llama tejido adiposo funcional o también conocido como el obeso metabólicamente sano. Si la grasa se acumula en el tejido visceral, esto va a determinar lo que se llama la cintura hipertrigliceridémica, en el cual hay un aumento de la cintura abdominal con aumento de los niveles de los triglicéridos y corresponde al tipo conocido como tejido adiposo disfuncional o obeso metabólicamente enfermo. Esta cintura hipertrigliceridémica, obeso metabólicamente enfermo, se correlaciona con alteraciones como aumento de la presión arterial, aumento del riesgo cardiovascular, aumento del riesgo de coronariopatía, aumento de la progresión anual de calcificación aórtica y el riesgo de diabetes tipo 2. Vamos a hablar ahora del ABCD. El ABCD es un término acuñado por la Asociación Americana de Endocrinología que implica que obesidad es una serie de condiciones crónicas determinadas por la enfermedad del tejido adipositario. Y en inglés sería ABCD, el acrónimo. Y entonces tenemos que tener en cuenta que en la obesidad hay una alteración en el tejido adipositario. Alteración tanto en la cantidad como en la distribución y en la función. Y esa alteración adipositaria va a ser influenciada por un entorno físico y cultural de nuestro paciente. Y todas estas alteraciones, todos estos cambios van a conllevar a una serie de complicaciones debidas a la adipocitopatía y a estadios de la enfermedad. Vamos a categorizar ahora el riesgo cardiovascular en el paciente obeso. Y para ello se utiliza el sistema de estratificación de la obesidad de Edmonton. Vamos a verlo detalladamente en este gráfico. Entonces tenemos principalmente 4 grados de obesidad. Grado 0 es el paciente con obesidad sin factores de riesgo. Grado 1, el paciente con obesidad que tiene factores de riesgo determinados, por ejemplo, por prehipertensión, prediabetes, aumento de transaminasas y deterioro funcional leve. Tenemos un paciente con obesidad grado 2, cuando ya tiene enfermedad establecida, es decir, ya es hipertenso, ya tiene diabetes, apnea del sueño, osteoartritis. Grado 3, cuando el paciente ya presenta eventos clínicos como infarto,
eventos cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y psicopatología aguda. Y el grado 4 de la obesidad es la obesidad grave con una discapacidad y un deterioro grave en nuestro paciente. Entonces tenemos 4 grados. El 0 sin factores de riesgo, el 1 cuando solamente hay factores de riesgo, el 2 cuando hay enfermedad establecida, el 3 cuando ya hay eventos clínicos y el grado 4 que es el estado terminal de la enfermedad. La fisiopatología. Para entender entonces cómo todos los cambios que induce la diabetes, entonces partiríamos de la grasa visceral. La grasa visceral va determinada por una parte un aumento del flujo de ácidos grasos por la vía portal hacia el hígado, favoreciendo la insulinoresistencia hepática, y por el otro lado, aumento de ácidos grasos libres que van al músculo, favoreciendo la insulinoresistencia muscular. El tejido adipositario visceral es capaz de por sí aumentar la producción de sustancias como el PAI-1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, y es un tejido que produce muy poca adiponectina. Estas características del tejido adipositario van a determinar mayor insulinoresistencia a nivel hepático y un hígado que va a favorecer o que va a producir cantidades grandes de triglicéridos y de ApoB, todo lo cual, junto con los factores anteriormente nombrados, el PAI-1, la interleuquina 6, todos estos factores, triglicéridos y ApoB, van a incidir en la salud cardíaca y en la disfunción del tejido cardíaco y la disfunción endotelial y en la enfermedad cardiovascular consiguiente. Tenemos que el tejido graso puede acumularse en muchas partes. Puede haber grasa intramuscular, puede haber grasa perivascular, grasa pericárdica, esteatosis miocárdica, o sea que tenemos muchos sitios donde se puede acumular grasa, y la grasa perirrenal. Todos ellos constituyen lo que llama la grasa visceral y es grasa patológica. Tenemos entonces dos tipos de tejido adipositario. El tejido sano, que corresponde a un adipocito pequeño, maduro y altamente productor de adiponectina. La adiponectina es una sustancia producida por los adipocitos, una adipoquina altamente sensibilizadora a la insulina y es protector cardiovascular. Eso por un lado, ese es el tejido adiposo sano. Y el tejido adiposo enfermo entonces corresponde a un adipocito grande, inmaduro, y que es un gran productor de elementos inflamatorios como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y una sustancia llamada resistina que promueve la resistencia a la insulina. Entonces tenemos dos perfiles. Veamos nuevamente. El tejido sano, que es el que produce grandes cantidades de adiponectina, es un adipocito pequeño, maduro y es protector cardiovascular. Por otro lado, entonces tenemos el tejido adiposo enfermo, entonces que corresponde a la adipocitopatía, donde encontramos un adipocito grande, inmaduro, con gran cantidad de macrófagos, elementos inflamatorios y que produce grandes cantidades de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 y PAI-1, que son elementos proinflamatorios y que inducen daño cardiovascular. Entonces tenemos una grasa visceral que puede inducir inflamación entonces a nivel hepático y a nivel cardíaco. Y esos órganos, el hígado y el corazón, a su vez pueden producir más elementos proinflamatorios que van a deteriorar el endotelio y la salud cardiovascular. Pero tomemos en cuenta un elemento importantísimo. Todos los adipocitos no son iguales. Los adipocitos que hasta ahora hemos comentado corresponden al clásico adipocito blanco. El adipocito blanco es un adipocito que tiene una sola vacuola, tiene poca cantidad de mitocondrias, sirve como órgano de depósito de triglicéridos y ácidos grasos y no tiene la maquinaria productora de energía llamada UCP1. Hay otro tipo de adipocito que hasta ahora se había considerado que no existía en el adulto, pero ahora sabemos que sí existe en cantidades limitadas. Es un adipocito llamado adipocito pardo. Este adipocito tiene muchas vesículas, tiene muchas mitocondrias, tiene una alta maquinaria productora de energía, la UCP1, y es termogénico, es productor de calor. Y más recientemente sabemos que existe un adipocito intermedio llamado el adipocito beige. Y ahora sabemos que el adipocito blanco se podría diferenciar
hacia adipocito beige. El adipocito beige es un adipocito intermedio con menos vacuolas que el pardo, pero tiene vacuolas, tiene la maquinaria energética UCP1 y es termogénico, es productor de energía. Entonces actualmente sabemos que tanto el adipocito pardo como el adipocito beige tienen una serie de características favorables. Producen adiponectina, o sea, son insulinosensibilizadores, son termogénicos, favorecen el gasto energético y la disminución de peso. Disminuyen la obesidad inducida por dieta y mejoran el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Es decir, que el adipocito pardo y el adipocito beige son adipocitos metabólicamente favorables que van a inducir pérdida de peso, remisión de problemas metabólicos como la diabetes. Entonces, definiendo al final obesidad, decimos que el paciente obeso tiene una serie de características. Su adipocito es hipertrófico, muy grande. El adipocito está inflamado. Hay remodelamiento y fibrosis de los adipocitos y hay una disminución de la cantidad de adipocitos beige. Es decir, que hay mucho más blancos que adipocitos beige. Y por último, hay una alteración en la secreción de adipoquinas y es entonces la persona obesa, en vez de producir el elemento insulinosensibilizador que es la adiponectina, va a producir mucho PAI-1, interleuquinas inflamatorias como interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Ahora vamos a hablar de uno de los elementos principales de la obesidad, que es el hígado graso. Ya vimos toda la parte depositaria, vamos a hablar un poco sobre el hígado graso. Dentro de la epidemiología del hígado graso, decimos que en el transcurso de 20 años, el hígado va pasando por una serie de etapas. Primero, la llamada esteatosis hepática. De un 20 a un 30% de los pacientes con esteatosis hepática, con simplemente acumulación de grasa en el hígado, 20 a 30% pasan al estadio llamado hepatitis, una inflamación, el estado inflamatorio o de la hepatitis producida por la grasa. Posteriormente, un 2 a 3% de estos pacientes pasan a cirrosis y un 1 a un 2% llegan al estadio final de hepatocarcinoma. Entonces tenemos hígado graso, esteatohepatitis, cirrosis y carcinoma hepatocelular. Todo ello en el transcurso de 20 años. Esta es la evolución natural de la enfermedad. Y decimos que, por ejemplo, un paciente con un índice de masa corporal mayor de 30 tiene hígado graso en un 65-75% de los casos. Pero si el paciente tiene un índice de masa corporal mayor de 35, el hígado graso se presenta en un 85 a 90% de los pacientes. Y si el paciente tiene un índice corporal mayor de 35 y es diabético, el 100% de estos pacientes tienen hígado graso. Y hay una correlación bastante exacta entre la evolución de la histología hepática y la evolución de enfermedad cardiovascular. Y en todo el transcurso de la enfermedad, podemos decir que el paso de hígado graso hasta la etapa final se produce una duplicación en la incidencia de enfermedad coronaria y de disfunción del miocardio. Es decir, que a medida que el hígado va cambiando también la salud cardiovascular. Y decimos que además del adipocito que producía sus sustancias llamadas adipoquinas, el hígado puede producir también adipoquinas, como la fetuina y la proteína C reactiva. Todos ellos, conjuntamente con la alteración de la producción de grasa en el hígado graso, este hígado produce muchos triglicéridos y mucho PAI-1 y poco HDL, todo va a incidir también en la salud cardiovascular y en la disfunción del endotelio vascular. Es decir, entonces, que además del tejido adipositario, el tejido hepático también es capaz de producir sustancias inflamatorias que inducen daño cardiovascular. Perspectivas terapéuticas a futuro. Actualmente, esta tabla, tenemos aquí los medicamentos que han sido aprobados hasta ahora para el tratamiento de la obesidad. La característica principal de todos estos medicamentos es que tienen una baja efectividad y una alta incidencia de eventos secundarios, eventos adversos. Actualmente tenemos también la estrategia del uso de la cirugía bariátrica y tenemos dos
dos técnicas principales, la manga gástrica y el bypass gástrico. ¿Cuáles son los efectos de la cirugía bariátrica que inducen no solamente pérdida de peso, sino alteración del metabolismo de la glucosa y remisión de la diabetes? Actualmente sabemos entonces que los cambios inducidos por cirugía bariátrica principalmente son restricción calórica por un lado, hiperplasia intestinal con aumento en la producción de péptidos intestinales, y dentro de ellos destaca el GLP-1. Eso sería un mecanismo de acción de la cirugía bariátrica. Por el otro lado, la cirugía bariátrica también produce cambios en la microbiota con cambios en la producción de ácidos biliares, y todo ello va a inducir mecanismos de sensibilización de la insulina. Veamos todos los efectos, no solamente de pérdida de peso, como dijimos, sino de alteración del metabolismo de la glucosa. La cirugía bariátrica induce disminución de la gluconeogénesis, aumento de la función beta pancreática, regenera la masa beta pancreática, aumento de la sensibilidad de la insulina, aumento de la captación de la glucosa y mejoría en el gasto energético. Vamos a concluir entonces con este módulo. Nuestras conclusiones son: como vimos, la obesidad no es solamente un aumento de peso, va mucho más allá al concepto de adipositopatía. Tenemos que conceptualizar la importancia de la cintura hipertrigliceridémica, es decir, no basta con un aumento de la cintura, el cambio en los triglicéridos es un elemento importante para determinar disfunción del tejido adipositario. Tercero, el concepto ABCD, ver la obesidad como un factor de riesgo integrado al continuo cardiometabólico. Tenemos que estratificar el riesgo cardiovascular para prevenir el desarrollo de la enfermedad clínica en los pacientes obesos. Dijimos entonces que el hígado graso no es una entidad benigna, está integrada también al continuo cardiometabólico. Y por último, hasta el momento, las estrategias más importantes para el tratamiento de la obesidad son cambios del estilo de vida y la indicación de cirugía en casos específicos. Muchas gracias.